Vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de Efesios, capítulo 4, desde el versículo 17 hasta el 32. Cuando lo tengan, por favor, me pueden decir amén. Y aquel que ya lo tenga se va colocando de pie para poder leer la palabra del Señor esta mañana. Efesios 4, desde el versículo 17 al 32. ¿Ya todos lo tienen? Bueno, sigan la lectura allí. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la nueva vida de Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con altivez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su forma, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabajen haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tengan que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia y tu fidelidad, Dios. Tú eres Dios maravilloso y grande, Señor. Te alabamos y te bendecimos en este día, Dios. Y te damos la alabanza y la gloria a ti, Padre, porque tú eres nuestro Dios, el que conoce nuestros corazones, oh Dios, el que tiene el control de nuestras vidas, Padre. Por eso en esta mañana, Dios, presentamos nuestra vida delante de ti. Presentamos nuestros corazones, nuestro entendimiento. Háblanos conforme a tu palabra, Señor. Tú eres el que produces en nosotros, oh Dios, el querer como el hacer por tu buena voluntad. Si tú puedes, si tú quieres, oh Dios, puedes hacer la obra plena en nuestras vidas. Abrimos nuestros corazones a ti, para que tu palabra entre y cobre vida, Señor. Gracias te damos por las visitas y bendecimos tu nombre en esta hora. Amén y amén. Le voy a dejar el mismo título que tiene este mensaje. Para cada evento o ocasión que a nosotros se nos presenta en nuestro diario vivir, nosotros queremos lucir y vestir de una manera apropiada. Es por esto que cuando se nos presenta de pronto una celebración del cumpleaños, una boda o cualquier otra fecha especial como esta que viene de cumpleaños, nosotros por lo general queremos comprar un vestido, ¿verdad? Y lucir ese día.
Ahorita ya se presentan las fechas de la iglesia, del aniversario de la iglesia, y de pronto muchos están pensando en comprarse un nuevo vestido, si no es que ya se lo habrán comprado. De pronto los diferentes ministerios ya se han mandado a hacer sus respectivos uniformes para lucirlos ese día, para estar elegantemente. Y de pronto aquel hermano que dice, bueno, yo no tengo para comprarme un vestido nuevo, pero va a su closet y busca el mejor vestido y lo prepara para ese día, ¿cierto? Lo lava, lo plancha y lo adecua para ese día. Bueno, así como cada evento y ocasión especial que a nosotros se nos presenta merece que vistamos apropiadamente, también nuestra nueva vida en Cristo que profesamos merece que vistamos a la altura, merece que vistamos adecuadamente. En este pasaje, Pablo nos dice que ya estamos en Cristo y que hacemos parte de su cuerpo y que somos conscientes que aún estamos aquí en este mundo, rodeados de toda clase de contaminación, de toda clase de pecado, de tentaciones, pero que no podemos escapar de este mundo, porque nosotros tenemos un propósito de parte de Dios que cumplir aquí. Y aunque todavía estamos en este mundo y no podemos escapar de él, sí podemos guardarnos de todas esas cosas del mundo, manteniéndonos puros, manteniéndonos íntegros, manteniéndonos en una vida de rectitud. Es decir, que mantener nuestra vestimenta en condiciones óptimas, esas vestimentas en las cuales hemos sido vestidos en Cristo Jesús. Y si por ahí de pronto a nosotros se nos ha pegado algún sucio en nuestro andar, pues inmediatamente nosotros limpiar ese vestido antes que esa mancha vaya a profundizar tanto que vaya a dañar nuestro vestido. Y ya después no vamos a hacer absolutamente nada. En estos días escuchaba a la semana que estaba predicando, por lo menos la hermana Karime hablaba de la honra de los sacerdotes. Y una manera de honrar al Señor es manteniendo nuestros vestidos altos, en óptimas condiciones. También la hermana Milagros hablaba ayer en el ayuno del alfarero y el barro. Y cuando nosotros nos ponemos en las manos del Señor a decirle a Él que haga Él lo que Él quiere en nuestras vidas, también estamos diciendo, Señor, vístenos como tú quieres, colócanos esas vestimentas apropiadas. Entonces el apóstol Pablo aquí dice diciendo, esto pues digo y requiero en el Señor. Él no lo dice como un mero consejo humano, sino que ya le había sido revelado de parte del Señor. Sigue diciendo que ya no andéis como los otros gentiles. Usted dirá, bueno, lo que dice como los otros gentiles es que nosotros somos gentiles, pero los que están aún en el mundo son gentiles incrédulos. Ya nosotros somos gentiles arrepentidos, ¿verdad? Convertidos. Entonces, ¿cómo es la forma de vida de estas personas incrédulas? De estas personas que todavía viven en esa pasada manera de vivir. El apóstol Pablo aquí nos detalla en este libro una serie de características que son propias de estas personas que aún viven en la vida pasada. Lo primero que nos dice, y lo encontramos en el versículo 17, si pueden leer ahí conmigo, el que dice, ya en la última parte que les leía de este versículo, que andan en la vanidad de su mente. Es una de las cosas que al Señor le desagrada. Vanidad traduce inutilidad, falta de valor y de sentido, algo que es transitorio, irreal, falso. Y por eso el apóstol Pablo está exhortando a los hermanos que no vivan de esta manera, teniendo una mente vacía, falta de valor
no tiene, o sea, que no tiene valor acerca de las cosas del Señor. Cada quien actúa conforme piensa. Si en su mente no tiene nada, pues en su vida tampoco va a tener nada. Pero lo primero con que nosotros nos enfrentamos cuando llegamos a esta nueva vida en Cristo es con esa manera de pensar, ese cambio de pensar. Nosotros tenemos entonces que cambiar nuestra manera de pensar. Ya debe ser una manera de pensar diferente. Es que si nuestra mente, nuestros pensamientos son diferentes, también nuestra vida va a ser diferente. Y nuestro estilo de vida también va a ser diferente. Por ende, nosotros vamos a adoptar un nuevo estilo de vida en Cristo Jesús. Entonces, eso es lo primero que nosotros debemos hacer cuando iniciamos nuestra vida, nuestra nueva vida en Cristo Jesús, y es cambiar nuestra manera de pensar. No andar en esa vanidad con la que anda el mundo. Debe ser diferente. Entonces, nuestra manera de pensar sí determina nuestra manera de andar. Leamos en Romanos 12:2. Si alguno rápidamente lo busca, me hace el favor y lo lee. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Acá en la versión Dios habla hoy dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es justo y lo que es perfecto. Miren, hermanos, nosotros vivimos en un mundo tan confuso y tan desconcertante, en donde nosotros no sabemos ni qué pensar ni qué creer, con tantas ideologías y filosofías conflictivas en todos los puntos de vista, en lo social, en lo cultural, en lo político, en las religiones, en donde todos dicen tener la razón sobre las cosas que piensan y dicen, y todos quieren dar una respuesta y ellos dicen que tienen la razón sobre las cosas. Es por esto que el Señor en Colosenses 3:3 nos dice de que debemos poner la mirada en las cosas de la tierra, no en las cosas de la tierra. Aquí en la tierra nosotros sí vivimos aquí en el mundo, pero nosotros no tenemos nada aquí en el mundo. No podemos mirar aquí en la tierra. Tenemos que mirar ahí en el cielo, donde está nuestro Padre Celestial. Es allá donde tenemos nuestra ciudadanía. Es por esto que el Señor nos dice que miremos su mirada. Porque es que de lo contrario también vamos a entrar en ese mismo ámbito del mundo. Vamos a adoptar sus mismas filosofías, sus mismas teorías, sus mismos argumentos. Entonces allí donde nosotros como cristianos debemos de elegir realmente en base a qué vamos a vivir nuestra vida. Si es en base a lo que el mundo nos está diciendo o a lo que Dios nos dice a través de su palabra. Y es que si nosotros hemos decidido seguir a Cristo, debemos de pensar o debemos de tener en cuenta que nuestro pensamiento debe ser radicalmente diferente. Debemos cambiar nuestra manera de pensar. Y a su nombre, y a su nombre. ¿Cuántos están aquí todavía? Gloria al Señor. Y ese cambio que nos dice la palabra del Señor no solamente es un cambio de acciones exteriores. Como usted decide pronto, bueno, yo voy a cambiar mi forma de vestir, ¿verdad? Me dice, bueno, yo ahora me voy a vestir así, sí, me voy a vestir de esta manera. No, yo ahora no voy a expresarme de esta forma, sino a expresarme así. No solamente es un cambio de acciones exteriores, sino que va más allá, revoluciona nuestro ser.
es un cambio de comportamiento, es un cambio de actitud, en donde ese cambio de comportamiento y actitud también va a afectar nuestro exterior. Claro, porque es que el cambio debe venir de adentro hacia afuera. Cuando usted cambia interiormente, cuando usted cambia su manera de pensar, cuando usted cambia su actitud, su comportamiento, también afecta su exterior. ¿Cuántos lo creen que es así? Lo segundo que podemos ver aquí, que nos sigue diciendo el apóstol Pablo acerca de la lista de las características de estas personas, lo podemos encontrar en el versículo 18, que dice: teniendo el entendimiento entenebrecido. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Es decir, que está oscuro, que es ensordecido, que está en total oscuridad, alejado de las cosas de Dios. Y nosotros también antes vivíamos así, antes de que la luz de Cristo resplandeciera nuestra mente. También estábamos en esa condición. Aunque teníamos ojos, nosotros no podíamos ver. No podíamos ver absolutamente nada. Es por esto que 2 Corintios 4:4 nos dice, si alguno lo tiene, por favor me lo lee. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así es. ¿Quién cegó el entendimiento de los incrédulos? El Dios del este mundo. Y a él le conviene que las personas estén de esta manera. Que no les resplandezca la luz del Evangelio. Que no sepan cuál es el propósito ni la voluntad de Dios para sus vidas. Que no conozcan de las cosas de Dios. Y por eso es que encontramos al apóstol Pablo en Efesios 1, por ahí el versículo 17, 18, diciéndole: no ceso de orar por ustedes, para que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Porque solo así nosotros podemos conocer la esperanza a la que hemos sido llamados. Solo así nosotros podemos conocer esas riquezas que Él nos ha dado. La palabra del Señor dice que hemos sido bendecidos por toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y solo así podemos descubrir el poder que tiene el Señor en nuestra vida, que ha obrado en nuestras vidas cuando llegamos a su vida. Y es que la palabra de Dios dice de que usted tiene poder en su boca, ¿verdad? Usted puede ejecutar ese poder, usted puede atar y desatar. Y a él no le conviene de que usted sepa todas las cosas acerca de Dios, de que usted sepa que tiene una herencia en el Señor, que usted sepa que hay una vida eterna que le está esperando. A él no le conviene eso. Y por eso me mantiene a la gente así en este estado, con el entendimiento entendido, conociendo el propósito y la voluntad de Dios para su vida. Y como les decía, por él que todos estén en esa situación y en esa condición. Y es que con estas tres cosas que les he mencionado, ya tenemos para derribar los argumentos del enemigo. El que usted sepa y conozca que hay una nueva esperanza, que cuando llega a Él tiene una nueva esperanza. El que usted sepa las riquezas que tiene el Señor. ¿Qué es lo que le espera en los cielos? Que no es, hay uno que dice, no, nos morimos, como ahí decía la hermana, mirar, se muere y ya, hasta ahí llegó, ¿verdad? Pero no, nosotros no llegamos hasta aquí. Y es que la esperanza que tenemos en Cristo, esa es la que nos hace cada día
caminar en pro, ¿verdad? Manteniendo nuestras vestiduras limpias. Esa es la que nos hace guardarnos para Él. Esa es la que nos hace mantenernos firmes. Y lo tercero, hay otra cosa que cuando, bueno, como les decía, que cuando nosotros venimos a Cristo, la luz de Cristo resplandece en nuestra vida y ya nosotros podemos ver en qué condición estamos. ¿Verdad? Antes no, porque usted ve a las personas en el mundo y andan, ellos no saben, si saben que están en pecado, pero ellos creen que eso es normal para ellos, que si roban, pues eso es algo ya acostumbrados a ellos, eso es algo normal, es su manera de vivir, de ganarse la vida. Si mienten, pues eso ya es como todo el mundo lo hace. Si tienen 2 o 3 mujeres, bueno, eso es normal, ¿verdad? Pero cuando la luz de Cristo ha resplandecido nuestra mente, nosotros podemos ver, oye, estoy haciendo algo que no le agrada a Dios. Esto no le agrada a Dios. Esto que estoy haciendo no le agrada a Dios. Y reconocemos la necesidad que tenemos de Dios. Y lo dependientes que somos de Dios. Es como, yo lo veo así como estas personas que andan en la calle que son gamines, por decirlo así de una manera, son gamines, pues. Ellos no perciben el mal olor que tienen encima. Ellos no decían, apenas acerca de ellos sienten el mal olor, pero ellos no. Es más, ellos ni siquiera se da por entendido que no se han bañado durante muchos años, que tienen que cambiar sus vestiduras. Bueno, así es el estado de las personas en esta condición. Andan como si nada y creen que andan bien, ¿verdad? Que andan bien. Para ellos eso es normal, es su diario vivir. Lo tercero que les decía es que viven en ignorancia. Es lo que la segunda parte del versículo 18 dice: ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Y la ignorancia no es otra cosa que la falta de conocimiento de Dios. Y hay quienes dicen que nuestro peor enemigo no es el diablo, sino la ignorancia. Porque cuando la persona es ignorante, le da poder al enemigo para que haga lo que quiera. Y usted dirá, bueno, claro que sí, le da poder. Habla cosas, dice cosas, y en su hablar, y en su actitud, y en sus cosas, está dándole la cabida al enemigo para que haga. Por eso es que hay muchas personas que transcienden con ciertos problemas de enfermedades, de actitudes, porque le dieron en una oportunidad sus ancestros legalidad al enemigo para cobrar. Entonces, cuando la persona es ignorante, desconoce las cosas de Dios, desconoce el propósito y la voluntad de Dios en su vida. Segunda de Timoteo 2:26 dice: y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Dios. Entonces les decía que si ignoramos la voluntad de Dios, el diablo hace lo que quiera con nuestras vidas. Y en Efesios, el mismo pasaje que les leí ahorita, en Efesios 1:17, encontramos aquí mismo que el apóstol Pablo dice: no ceso de orar para que el Padre, nuestro Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Por qué? Porque teniendo el conocimiento de Dios es lo que nos va a hacer libre del poder de la ignorancia, del cautiverio al cual el enemigo nos quiere someter. El conocimiento de Dios es el único que nos va a hacer libre de todo esto. Y a su nombre, y a su nombre. ¿Cuántos creen, hermano, esta palabra? Por eso es que debemos anhelar y buscar cada día el conocimiento de Dios. Cada día debemos anhelar y buscarlo. La palabra de Dios en Proverbios 2:4
entonces hallaríamos el conocimiento de Dios. También debemos pedirle al Señor. Santiago 1:5 dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche. Tenemos que anhelar la sabiduría, tenemos que anhelar el conocimiento, tenemos que cada día leer su palabra. A través de su palabra nosotros tenemos el conocimiento de Dios. La palabra de Dios está llena de riquezas en cuanto a la sabiduría. Hay que cada día escudriñar su palabra, llenarse del conocimiento de Dios, porque es que la palabra del Señor en Oseas dice que su pueblo fue destruido a causa de la ignorancia, a causa de la falta del conocimiento. Y usted y yo queremos perdernos por desconocer, por ignorar las cosas de Dios. Amén. Gloria al Señor. Lo cuarto que la palabra del Señor nos dice, en este mismo versículo 18, dice, por la dureza de su corazón. El corazón lo tiene endurecido esta clase de personas. Y un corazón endurecido no obedece a Dios. Un corazón endurecido no escucha la voz de Dios. Quiere seguir su propio camino. No se deja dirigir por el Señor. Para que pueda entonces andar en los estatutos, guardar sus preceptos y ponerlos por obra, su palabra, tiene que el Señor, como dice en Ezequiel 36:26, si alguno me lo puede buscar rápidamente, por favor, le agradezco. Ezequiel 36:26. También mandó el rey a Jeramel, hijo de Amelet, a Seraías, hijo de Ese no es, hermano. Ezequiel 36:26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Es necesario que nosotros le permitamos al Señor que nuestro corazón sea cambiado por un nuevo corazón. Un corazón de piedra por uno de carne, que sea sensible, que pueda escuchar la voz de Dios. Yo constantemente le pido al Señor esto: Señor, quita de mí el corazón de piedra y dame un corazón de carne, que sea sensible a la de tu presencia, que entienda, porque solamente así yo puedo andar en sus caminos, solamente así yo puedo cumplir su palabra, solamente así yo puedo escuchar la voz de Dios. De otra manera no. Y esto es una de las cosas que Dios siempre ha juzgado de su pueblo, o siempre juzgó y ha juzgado de su pueblo. ¿Por qué, hermanos? Porque el pueblo de Dios, vino Jesús y no se dieron ni siquiera por enterado, ni siquiera lo vieron, porque tenían un corazón endurecido. Y hay quienes todavía esperan la segunda venida del Señor, o mejor dicho, la venida del Señor, la primera, no esperan la segunda. Ellos todavía están esperando la primera venida del Señor, porque su corazón tan duro no pudieron ver que Él estaba en la tierra. No pudieron abrir el corazón al Señor, porque lo tenían demasiado duro. Y cuando el corazón está endurecido, la persona no puede obrar de Dios. Dios puede obrar de diferentes maneras. Dios puede hacer, es más, Dios le puede sacar de una situación difícil. Dios puede sanarlo, pero no le reconoce. Por eso usted ve que en la iglesia no viene mucha gente, ¿verdad? Aquí viene mucha gente y recibe milagros, pero se va, no permanece, porque su corazón, vinieron por el milagro, pero su corazón estaba endurecido para recibir al Señor. No le permitieron a Dios entrar. Y no solamente el Señor toca los corazones de Él, el Señor está tocando también los corazones del cristiano, porque hay cristianos que también, a medida que ha pasado el tiempo, han endurecido su corazón. En un tiempo que tenía su corazón disponible para Dios, pero a medida que ha pasado el tiempo, han endurecido su corazón.
Por eso es que en una ocasión el Señor le dijo a su pueblo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No reconocen a Dios. El Señor en una vez le dijo al pueblo de Israel, lo procesó por 40 años y le dijo: no seas que cuando estés allá en la tierra prometida diga que fuiste tú y no yo, el que te saqué, el que te libré. Y la palabra de Dios dice que el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la fuerza. No es por nuestra fuerza, ni es por nuestro poder que nosotros podemos cambiar. Te tiene que ponerle el corazón al Señor. Decirle al Señor: quita este corazón de piedra, pon un corazón de carne, un corazón que sea sensible a tu presencia. Lo otro y el quinto punto que podemos ver aquí, podemos buscarlo en el versículo 19. Versículo 19 dice: los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. Después que perdieron toda sensibilidad. Otra de las características es que perdieron toda sensibilidad. Y una de las cosas que el hombre pierde con el pecado es la sensibilidad a la presencia de Dios. Ya no pueden percibir la presencia de Dios. La condición del hombre bajo el pecado cada vez más le hace insensible a las cosas de Dios. Por eso les decía ahorita que le es fácil entregarse a la lascivia, dice aquí, a los deseos carnales, al deseo compulsivo de querer satisfacer su carne. Y el cristiano se ve sometido a esa lucha. Se ve sometido a esa lucha constante para no perder la sensibilidad. Hermano, y es como, digo yo, frustrante, no sé si usted lo ve así, como lo estoy viendo yo, pero es frustrante cuando nosotros venimos a la iglesia y salimos sin haber sentido la presencia de Dios. Muchas veces el Señor está ministrando a través de la palabra, el Señor está ministrando a través de la adoración. Y nosotros no sentimos la presencia de Dios. Puede el Señor estar acá fluyendo, pero nosotros no sentimos la presencia de Dios. Y así hay muchas hermanas en esta condición. Se ha perdido la sensibilidad a la presencia de Dios. Pellizca al hermano que tiene ahí a su lado. Dígale: hermano, no se duerma. Se duerma, vamos a ver si es sensible o qué. Porque también perdió la sensibilidad en la carne. Cuando somos insensibles a la presencia de Dios, el pecado se nos hace más fácil. Y es por eso que bueno, la hermana Ilse, en la predicación de ella decía que hay personas que dicen: bueno, no es tan malo, ¿cierto, hermana Ilse? No es tan malo que ahora en esta fiesta de carnavales, pues yo vaya y mire el desfile de los gays. Vaya y mire el desfile de las gigantonas. No es tan malo que yo vaya a ver que... ¿Y usted qué va a hacer allá, hermano? Yo le pregunté que aquí es madre de ellos. Yo creo que muchos mueren. Se lo puedo asegurar, muchos mueren. A ver, ese desfile. No, porque yo estoy aquí en el mundo y yo también quiero ver lo que está pasando en el mundo. Yo me encerré a hacer ayuno. Yo ni siquiera salí esos días. Porque yo que tengo que hacer ahí en el mundo, ¿verdad? Yo que tengo que mirar, yo que tengo que... Es más, yo ni siquiera sabía el viernes que vine acá, fue el viernes, ¿verdad? Fue la mitad de semana. Ni siquiera sabía que esa calle la habían cerrado, porque yo me encerré esos días a buscar la presencia de Dios, porque es que yo no tengo nada que quiera mirar en el mundo.
¿Qué tenemos que hacer en esto? No tenemos que hacer nada, absolutamente nada. Y cuando hemos perdido la sensibilidad de la presencia de Dios en una de las cosas que nosotros. No está malo. No está malo que yo diga una mentira piadosa. Si eso es común, ¿verdad? Se vuelve hasta una costumbre en nuestra boca. El fin justifica los medios. Claro, es que si fulanito dice mentira, pues es ahí yo. Se convierte como algo, como una costumbre para nosotros hacer. Como algo común que podemos hacer. Y a veces justificamos con la palabra de Dios. Bueno, si estos hombres de Dios, que eran hombres de Dios, pecaron, tenían varias mujeres, dirán los hombres, ¿por qué yo no puedo tener dos mujeres? Se justifica con la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Porque se ha perdido la sensibilidad a la presencia de Dios. Y eso tenemos que cada día, o sea, si ya hemos perdido la sensibilidad, tenemos que mirar qué está pasando en nuestra vida. Y realmente, yo les digo, realmente sacudirlo. Porque cuando estamos en ese estado, hermano, es difícil volver nuevamente a sentir la presencia de Dios. Es difícil, cuesta trabajo. Yo se lo digo por experiencia, y no porque me haya alejado del mundo, sino que uno muchas veces baja la guardia. Y un momento en mi vida que yo sentía la presencia de Dios, el fluir de Dios. Es más, yo sentía su presencia a mi lado. Yo me podía cantar y Él me envolvía en su presencia. Pero cuando yo me di cuenta que yo no sentía ya eso, yo le lloré al Señor, lágrimas vivas, pidiéndole, Señor, tu presencia, por favor, en mi vida. Yo no quiero estar en este estado, es horrible, es frustrante, hermano, sentirse uno sin Dios, sentir que ya no puede escuchar su voz, que ya no puede ni siquiera sentir si está o no está, que yo no puedo ni siquiera discernir si lo que está diciendo la palabra de Dios es así o no es así, que usted está escuchando acá la profecía y usted no, ni siquiera puede ser capaz de discernir que está la presencia de Dios. O sea, cuando un cristiano está en este estado, ya es un estado crítico, ya está en la UCI, podría decir yo. Ya esa mancha ha cobrado tanto en su vestido, está bastante afectado. Claro, no quiere decir que no tenga oportunidad, si tiene. Debemos procurar cada día por mantenerlo. Por eso le hago énfasis aquí. Procurar por no perder la sensibilidad a la presencia de Dios. Qué difícil es recuperarlo. Por eso es que no debemos perderla. Y una manera de no perderla es buscando su presencia. Usted dice, no, es que yo trabajo de sol a sol y no puedo ayudar. Hermano, métase en el ayuno, allá en el trabajo. Mi esposo tiene un trabajo pesado y él así hace ayuno. Y así yo sé que muchos también lo hacen. No, que es que yo no puedo tener tiempo de leer la palabra. Levántese a la madrugada. La mejor oración es en la madrugada. Siquiera una hora, diaria. Porque nuestra vida en Dios debe ser diaria. No es que yo oro una hora a la semana y ya. Eso debe ser constante, continuo, la búsqueda del Señor. Anhelar su presencia, alimentar su espíritu para que no pierda la sensibilidad a la presencia de Dios. El sexto es el que dice, viven entregados a la impureza. Es la última parte del versículo 19. Toda clase de impureza. Y es lo mismo que les estoy diciendo, que es fácil pecar y entregarse a los deleites carnales cuando estamos en esa oración. Romanos 1:28, si alguien me lo puede buscar, por favor. Romanos 1:28, que dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. He aquí entonces la respuesta a muchas personas que dicen: ¿por qué este mundo está en descontrol total en las cosas del mundo? ¿Por qué tanta inmoralidad? ¿Por qué tanto pecado en el mundo? Aquí está la respuesta a eso.
Imagínense que ya el pecado ya lo pasan como propaganda. Ya lo ponen en publicidad. Ya no es oculto, ya es visible ante todos. Porque como todo entra por la vista, y eso es lo que el enemigo quiere. Y usted se acostumbra tanto a verlo, que también en cualquier momento lo termina haciendo. Entonces todas estas cosas es lo que debería y hace parte de nuestra vida pasada. Y nada debería y tiene que ver con nuestra vida en Cristo. Se lo voy a repetir, que ese es como un caballero. Todo esto es lo que debería y hace parte de nuestra vida pasada. Y nada debería y tiene que ver con nuestra nueva vida en Cristo. ¿Por qué se lo digo de esta manera? Porque nosotros muchas veces hemos dejado ese vestido nuevo que Dios, con el que Cristo nos revistió, lo hemos colocado a un lado y hemos ido a recoger el vestido viejo que teníamos antes. Por eso se lo digo así de esta manera. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra vestimenta en nuestra nueva vida en Cristo? Pablo dice sobre esto en el versículo 22. ¿Quién me lo puede leer? Pasen a Efesios, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces lo primero que nosotros debemos hacer es, antes de colocarnos un vestido nuevo, en quitarnos el viejo y ponernos el nuevo, ¿verdad? Usted no se va a colocar el vestido nuevo encima del vestido viejo. Es más, nosotros cuando compramos una prenda de vestir, nosotros nos bañamos, nos aseamos para colocarnos, porque no queremos que se nos ensucie. Y así es lo mismo acá. No podemos tener el vestido viejo y el vestido nuevo. Si ya tenemos una nueva vida en Cristo Jesús, por ende, nuestro vestido debe ser un nuevo vestido. Entonces, indiscutiblemente, debe ser nuestra vida actual diferente a la vida pasada. ¿Cuáles son esos, entonces aquí, cuáles son ese vestido viejo que vamos a reemplazar? Lo vamos a reemplazar por un vestido nuevo. Entonces, lo que ya les dije ahorita, hace parte de un vestido que, a ver si estaba pendiente del mensaje. Lo que les mencioné, todo lo que les mencioné ahorita, la lista esa que ¿era de qué? Ajá, hermano, ¿ustedes están aquí o están aquí? ¿Era qué, Fernanda? Vestido bien. Ahora vamos a reemplazar ese vestido viejo por el vestido nuevo. Lo primero que encontramos que vamos a reemplazar es en el versículo 25, dice: por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, lo primero que vamos a reemplazar es la mentira por la verdad. La mentira por la verdad. Aunque nos cueste, aunque nos pongan en contra de la pared, aunque se nos venga el mundo encima, ya hay que reemplazarlo, hay que dejarlo. Porque la palabra de Dios dice que si nosotros, dice la palabra de Dios, que Cristo es la verdad, el camino y la vida, ¿verdad? Entonces, si andamos en Cristo, debemos también desechar la mentira, andar en verdad. Lo segundo que vamos a reemplazar, para esto vamos en el versículo 26, por favor, mira ahí su Biblia, versículo 26, el 31 y el 32. Dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. El 31 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería y maledicencia, y toda malicia. Todas estas cosas, el enojo, la ira, la gritería, todas estas cosas las vamos a reemplazar por, dice la palabra de Dios, por la misericordia y por el perdón. Esto hace parte del control de nuestro carácter, de nuestro temperamento.
hay que ponerlo en práctica. Hay que pedirle al Señor que nos dé dominio propio. Pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, porque nosotros no estamos muertos, nosotros estamos todavía en este cuerpo, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo nos ayuda en todas nuestras debilidades. Y como nosotros no estamos muertos, estamos vivos, si alguien le hace algo a usted no se va a quedar así, ¿verdad? Debería ser porque la palabra de Dios nos dice que debemos morir para acá. Pero la palabra de Dios nos dice es que no debemos trascender eso a la ira, a odiar al hermano, a querernos vengar del hermano. Tenemos que controlarnos. Ya no debemos tomar esa actitud de venganza, de que yo no puedo ver al hermano porque ya, o sea, que ni siquiera puedo verlo porque me fastidia su presencia, que no puedo ni siquiera saludarlo, que me salgo rápido de la iglesia porque no quiero saludarlo, no quiero tropezarme con él, que ni siquiera puedo verlo aquí predicando en este pueblo. Ay, hermano, ahora que es al rey. Uy, me fastidia, no quiero ni siquiera escucharlo. Es más, puedo taparme los oídos para no escuchar lo que está diciendo, sabiendo que es la palabra de Dios. Que está adelante cantando. Y no, o sea, ahí está así. No, porque es que acá está el hermano fulanito y me cae mal. No lo puedo ni ver. Y me desagrada lo que está cantando. Pero porque todo esto hace parte de la reina. Así es que, hermano, si esta es su condición, procure lo que está haciendo. Deseche eso. Dígale al Señor, ayuda. No es posible, hermano. O sea, es una de las cosas que veo en la iglesia. Y es una de las cosas en las que, no porque yo sea la que está predicando, porque yo sé que la palabra de Dios corta primero a uno, pero en las cosas de que yo he tratado de poner en práctica. Por lo menos en el ministerio de la danza, tenemos diferentes temperamentos y carácter. Y de pronto, pero a medida que ha pasado el tiempo, yo los he aprendido a entender y a comprender. Y una de las cosas que yo le he enseñado a ellos es a no podemos tener discusiones, porque eso es normal como cualquier persona, podemos tener dificultades en las relaciones, en el trato, porque tenemos diferentes temperamentos. Pero no trascender eso, no quedarnos bravos. Tenemos diferentes pensamientos, opiniones, porque yo creo en el libre albedrío, pero porque fulanito piensa de una manera, yo pienso de otra manera, ahora yo no quiero que esa persona piense como yo. Si tenemos que estar unidos en el mismo cuerpo, pero no quiere decir que por eso yo ahora me voy a hacer la vida imposible de padrino porque no piensa como yo, porque no tiene la misma. No, no es así, no es así, hermano. Debemos aprender en ese sentido a manejar el asunto. Que porque de pronto el líder de esta iglesia piensa diferente, ahora yo no lo voy a. No es así. Yo tengo que someterme aunque no esté acorde a lo que él piensa, porque yo no soy igual que él, yo pienso diferente, pero no quiere decir que me lo voy a revelar, ni me voy a rebelizar, ni voy a hacer lo que ahora, porque para ser oposición a lo que no es así, ni a cualquier líder. No es así, hermano. Y si usted pone en práctica, o sea, empieza a poner en práctica, porque yo lo he hecho, yo le digo, si algún hermano de pronto es fastidioso con un carro y hermano que son pesados, se le pasa mentalidad a veces. No lo hermano, y sonría al Cristo de agua, pero no por hipocresía. Hágalo porque el Señor se lo manda, porque usted tiene que amar a su hermano. Si nos manda más a uno, no tenemos enemigos. Ahora, ¿cómo no a nuestros hermanos que estamos aquí, que somos un solo cuerpo, que somos hermanos entre nosotros? ¿Cómo que yo no puedo mirar siquiera cristiano? Porque de pronto me hizo algo. No, que no te bendiga. Lo que pasó. No se ponga el sol sobre lo que no. Ni con la pareja, ni con el esposo, ni con los hijos. Yo a mis hijas las he acostumbrado que si yo las regaño, que si yo le esto, no se van a poner bravo conmigo. Yo le, niña, esto, lo otro, las regañé, le pegué, le hice, pero les digo, niña, ve, esto y lo otro. Yo no le voy a poner que por allá, o les voy a aceptar que ellas se lloren por allá y no me quieran hablar. Como así.
todas estas cosas debemos aprenderlas, ponerlas en práctica. Bueno, aprenderlas no, porque ya no las sabemos, pero sí ponerlas en práctica, porque muchas veces eso es lo que nos falta. Sí sabemos las cosas, pero no las ponemos en práctica, y eso es lo que el Señor de pronto en esta mañana nos está recordando. La palabra de Dios sigue diciendo, a ver, el 28 dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir cualquier cosa de necesidad. Y cuando el apóstol Pablo hablaba así de esta manera, no era porque ellos seguían en la vida pasada, no, era porque eso lo estaban practicando hoy, aún en la iglesia, aún en su nueva vida, se estaba practicando eso. Y usted dice, bueno, pero yo no robo, porque de pronto uno tiene el concepto de robar, y es así, pues, quitarle las pertenencias frente a frente, cara a cara, a la persona, a la otra persona, sus pertenencias. Pero hay muchas maneras de robar. Cuando usted presta algo y no lo devuelve, es un robo. Dígame usted si no es así. ¿Es o no es un robo? Es un robo. Cuando usted pide y no paga, ¿qué es, hermano? ¿Eso qué? ¿Cómo lo llama usted? ¿Hay otro nombre para llamar? ¿Ah? Tramposo, dice la hermana. Cuando no bueno, es un punto sensible, pero hay que tratarlo porque de todas maneras es la iglesia del Señor que tenemos que aprender. Cuando usted trabaja y no trae sus tiempos a la iglesia, ¿qué es? Es más, muchas veces no trabajamos. Yo traigo mi tiempo que no estoy trabajando, porque mi esposo me da para la comida y quizás no lo tiene. Pero hay personas que tienen su trabajo estable y no sacan. Mensualmente no la tienen. Están robando. Bueno, ahora me acordé, hay otra cosa ahora que un espíritu de cleptomanía. ¿Qué es eso, hermano? Ayúdenme, ¿qué es eso? ¿El qué? Y uno se justifica, no, lo que pasa es que yo no sé, yo tomo algo si yo me doy cuenta. ¿A quién le pasó eso? Va a un almacén, toma la cosa y no se dio cuenta que se la robó. Ese es robo, hermano. Es que esto es una condición mental y es catalogado como una enfermedad. La persona roba inconscientemente, pero el cristiano es conciencia y es correcto. Bueno, va a tener que pedirle al Señor que le salga esa enfermedad, porque ese también es robo. En un almacén donde hay cámaras, esos almacenes de cámaras, lo pillan y no van a decir, no, porque yo lo hice inconscientemente, se lo robó y ellos van a juzgar eso. Es robo. Bueno, hasta allá no quería llegar. Ay, Dios, no sé. Pero sí. El otro punto que debemos reemplazar es cambiar nuestro vocabulario. Ese vocabulario feo, molesto, ese vocabulario vulgar. Ustedes revísense para ver si ustedes todavía dicen alguna palabrita por ahí. A veces no es ni siquiera palabras de alto calibre, sino palabras que suenan feas, ¿verdad? Pero hay una palabrita que yo tenía, bueno, que todavía tengo que estoy trabajando, una palabrita que no es alto calibre, pero sí se escucha como fea, y mi esposo me ha corregido sobre él. Y cuando de pronto reacciono y no la debo decir. Hay todavía vocabulario en la boca del cristiano, valga la redundancia, feo, grotesco. Aquí la palabra de Dios dice: quítese de vosotros la gritería, la maledicencia. Y, bueno, ya entendí, pero sí, cuando nosotros gritamos, pasa algún hermano o alguien, y en nuestra casa, ¡ay! Le gritamos a los hijos: ¡ya viste que tú no sé qué! Eso es un vocabulario feo,
¿ok? Es cristiano, pero no es agradable. ¿Quién lo hace? Nosotros queremos regañar a nuestros hijos y todo lo demás. Y a veces que hablarles con, porque a veces uno está hablando del diablo y no escucha. Se hace lo que no escuchan, ahora con el bendito celular no escuchan. De uno tiene que estar, ¡fulanito! Pero ya de pronto de irse más allá, de decirle, bobo, tonto, porque ahí cae nuevamente lo que les decía, estamos dando la vida al Espíritu, estamos dando la legalidad al Espíritu. Por eso la palabra de Dios dice en Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal, para que sepáis cómo debe responder cada uno. Si yo o a mí no me gusta que me griten, yo porque tengo que gritar al hermano. Si a mí no me gusta que me digan, ¿qué será? A ver, ayúdenme ustedes a ver. Palabras así que se usan cuando uno se va a dirigir a otra persona y no le habla, oye, tú, vos. Despectivamente le hablan a la otra persona. Pendejo. Yo escuchaba eso. Si eres torpe, o si eres bobo, si eres idiota. No es alto calibre, pero son palabras que no se escuchan bien en la boca de cristiano. Ya todo eso, Oye, belleza. ah, pero belleza. Belleza no es. Así es. También depende de la forma, así como lo dijo él. Suena grotesco, ¿verdad? Pero si usted le dice, es diferente. Oye, hermosura. Pero usted le dice, oye, hermosura. La cuestión no es como lo digas, sino el gesto verbal que usted haga. Y así, nosotros muchas veces, a ver, hermana Liseta, Ana, Dios me bendiga, hermana. O sea, ni siquiera la tuya, hermana. Es muy diferente, cambia, ¿cierto? Entonces, ahí, todas esas cosas tenemos que ponerlas por práctica, porque es que a veces a nosotros se nos olvida. Bueno, lo último para ya terminar, vamos a terminar. El versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Cuando Cristo nos redimió, el Espíritu Santo inmediatamente vino a morar en nuestros corazones. Por ende, Él está presente en todas las situaciones de su vida. Todas las situaciones cotidianas de su vida. Lo que usted habla, lo que usted piensa, lo que usted dice, cómo usted actúa, por allá donde no lo vean a la mano, sino allá donde están los vecinos. Usted le dice a los vecinos lo que usted piensa, ese vecino también. Todas esas cosas. Aún lo que usted piensa. Hay que tener cuidado lo que pensar. Porque el Espíritu Santo de Dios está presente. Y Él es tan sensible que mire lo que dice aquí, que no lo debemos entristecer o contristar, porque Él se contrista. Y con el Espíritu Santo contristado, es difícil que la obra de Dios se realice de manera plena en nuestras vidas. Y por eso es que las obras carnales se manifiestan más que las obras espirituales. Entonces, ya para terminar, les voy a leer en donde se resume todo esto. Colosenses 3. Todo lo que le he dicho está resumido aquí en Colosenses 3. Desde el versículo 12 en adelante dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que así mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos.
La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortando unos a otros en sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis,